Ni olvido ni perdón fueron de sus últimas palabras, recordando cuando de niño iba a buscar a su padre con un poquito de alegría, preso por ser republicano. Hace 15 años se marchó Vázquez Montalbán en un aeropuerto de Tailandia con el corazón cansado de que se iba a morir, sino del corazón cansado de tanta barbarie. Como si fuera el inspector Carballo, nos dejó esperando el siguiente capítulo y algunos siempre nos preguntamos ¿qué día Vázquez Montalbán hoy? No sé, por ejemplo, de los idiotas que pueblan la derecha española. Hoy le regalamos en su memoria el regreso de la filosofía a los colegios e institutos. El neoliberalismo, sobre el que tanto reflexionó, necesita que no pensemos, y la filosofía es ese virus que nos hace desobedientes cuando aún nos pesan menos los miedos que las esperanzas. Los pueblos civilizados son los que dejaron de ejecutar a los reos en las plazas públicas porque aprendieron a refrenar sus instintos. Un país civilizado no se deja llevar por la rabia, por la venganza, por el primer impulso, que es lo que hacen los niños. Un país civilizado tiene memoria y sabe que la venganza genera heridas que tardan generaciones en curarse. Ni ojo por ojo, ni diente por diente, ni plagas aniquiladoras, ni autos de fe. Separar iglesia de política es de pueblos civilizados. Y por eso, cuando un país se vuelve civilizado, pues cuando decide estar por encima de los que violan las leyes y la convivencia, hace de las cárceles lugares de reinserción. ETA, por fortuna, ya no mata. Pero la derecha española solo tuvo a ETA y al terrorismo para justificar su mal gobierno. Además, corren tiempos donde la derecha anda excitada con Trump, con los neonazis, con los franquistas, y por eso vuelven a renegar de la verdadera civilización, que no es la de los reyes católicos, que no es la de Carlos I, sino que es la que reinserta y no se venga. Esa derecha quiere ejecutar a los presos en las plazas públicas, aumentar las penas de muerte, quiere venganza, necesita expresar ese odio propio de personas, curiosamente, sin alma. Y de la compasión ni hablamos. Estos fariseos, con las mismas manos con las que oran, roban, señalan, amenazan. El Estado de Derecho lo inventaron en el siglo XVII, XVIII, liberales, contra las monarquías absolutas y la construcción de las monarquías parlamentarias. Pero quien lo hizo real y lo universalizó fue la clase obrera en el siglo XX. Hoy lo amenazan los neoliberales y esa nueva derecha de toda la vida. Hacen falta manos para defenderlo. No te quedes dormido, desobediente. Bienvenidas y bienvenidos a La Frontera. La banda terrorista ETA reconoce el daño causado y muestra su respeto por los más de 800 muertos y las víctimas que ha dejado a lo largo de sus 60 años de actividad. La Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Reconocer el daño causado es reconocer que se ha sido y se es una organización terrorista que se ha dedicado a ejercer el crimen. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado en el continente. Mucha propaganda y demás propaganda, y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda. Es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. Trazar un relato en el que haya vencedores y en el que haya vencidos. Nuestro invitado de esta noche es uno de esos nombres perennes del mundo nacionalista vasco y es una figura clave en la reivindicación de los derechos de los presos políticos. Fue diputado y senador por el PNV y en el año 87 se fue a Eusko Alkartasuna. Ahora Eusko Alkartasuna está integrado en EH Bildu. Vivió desde dentro como consejero de Justicia del gobierno vasco las dificultades del plan Ibarretxe. Y durante su etapa como senador tuvo un papel fundamental al negociar con el ministro Barrio Nuevo un proyecto de reinserción conocido después como Vía Azcárraga, al que se acogieron 43 presos vascos. Desde 2014 es portavoz de SARE, Plataforma Ciudadana en favor de los derechos de los presos, huidos y deportados vascos. Joseba Azcárraga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Quiero que empecemos volviendo a recordar un momento histórico, el anuncio de la disolución de ETA. Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta
de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización. Joseba, ¿cuánto dolor? ¿Inútil? Hombre, yo creo que todo dolor es injusto, ¿no? Y han sido muchas décadas de confrontación, de enfrentamiento. No solamente en nuestro país, yo creo que también la violencia se ha ejercido fuera del País Vasco. Cataluña es un ejemplo, pero también Madrid. Pero también es cierto que no solamente ha existido la violencia de ETA, que ha sido muy dura, enormemente dura. Había otra violencia también que se ha generado, que es la violencia del Estado, la violencia de las bandas de extrema derecha, las parapoliciales, el terrorismo de Estado, las torturas. Es decir, todo eso es un compendio, es un montón de dolor acumulado durante muchísimas décadas, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo en el conjunto del Estado porque es verdad que hay cifras que hablan hasta de 600 muertos, ¿no?, en la etapa de la transición por parte de lo que tú dices de la violencia del Estado, de las bandas de la extrema derecha, pero no está, ¿no?, en los informes, no está en las televisiones, no está en las series, ¿no?, sobre la transición. Y parece que el único, ¿no?, dolor que ha existido es el de ETA. Y por eso mucha gente dice, pero ¿me vas a comparar los 1000 muertos de ETA con nada, ¿no? Yo soy de la opinión de que no hay que comparar, no hay que hacer equiparaciones tampoco entre unas violencias y otras, ¿no?, entre unas víctimas y otras, pero lo que es fundamental es que sin equiparar no se olvida ninguna, ¿no? Eso me parece clave si queremos construir un relato de la memoria de lo que ha ocurrido en este país y si queremos construir también unos espacios de convivencia después de tanto enfrentamiento. Y después de el vídeo que habéis puesto, ¿no?, de la desaparición de ETA, las declaraciones de algunos políticos, se habla mucho de las víctimas, y yo también, sin duda, a las víctimas hay que reconocerles el daño que se les ha infligido, ¿no? Pero yo creo que es importante también que tengamos en cuenta que al hablar de las víctimas hablemos de todas las víctimas, ¿no? Y yo quiero recordar que el gobierno del Partido Popular, cuando era ministro Jorge Fernández Díez, ¿verdad?, hizo aquella ley de reconocimiento de las víctimas y tal, y curiosamente excluyó a todas las víctimas que no eran víctimas ocasionadas por la violencia generada por ETA, ¿no? Con lo cual hay un intento por parte sobre todo de algunos partidos políticos y fundamentalmente de la derecha, ¿no?, de hacer ver que aquí solamente se ha ejercido una sola violencia, ha habido una sola clase de víctimas, y eso es algo que yo creo que no ayuda a construir ese espacio de reconciliación y de convivencia, ¿no? Es absolutamente evidente en el desprecio por las víctimas, por ejemplo, del franquismo, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Por eso muchas veces cuando se habla del relato de la memoria, que hay un debate ahora sobre una pugna sobre el relato de la memoria, de lo que ha ocurrido, ¿no? Y hay quienes dicen, no, bueno, ese relato de la memoria vamos a comenzar a hablarlo desde el nacimiento de ETA hasta la desaparición de ETA. Bueno, pero hay otros que creemos que ese relato de la memoria, de lo que ha ocurrido en la vulneración de derechos, igual tenemos que ir hasta el año 1936, y cuando alguien dice, bueno, 80 años después, digo, es que claro, 80 años después hay muchas familias todavía que siguen buscando a sus allegados en muchas cunetas y en muchos montes en este país. Es un relato de memoria integral lo que tenemos que hacer para verdaderamente poder caminar y poder mirarnos a los ojos sin odio, sin revancha, claro, ¿no? Y nos encontramos con que frases, ¿no?, como la que soltó Pablo Casado, ¿no?, de bueno, están siempre con las batallitas del abuelito por aquí, por allá, ¿no? Esa falta de respeto. Hay una cosa, Joseba, que es curiosa, ¿no? España es un país de países, pero en conjunto tenemos una mala relación con el Estado, ¿no? Es decir, la picaresca, ¿no?, como una de nuestras aportaciones a la literatura universal, tiene mucho que ver con un Estado que te exigía mucho y te daba muy poco, ¿no? Y siempre como que ha habido una cierta sospecha respecto del Estado. Y sin embargo, fíjate que los crímenes que produce el Estado parece que son respetados por una parte no pequeña de este pueblo. Sí, bueno, hay quienes han intentado vender ese tipo de crímenes como absolutamente necesarios, como la respuesta a otro tipo de violencia generada en el país, cosa que es terrible, ¿no? Porque pensar que el terrorismo de Estado está legitimado por la existencia de ETA es pensar que el Estado no es un Estado democrático y de derecho, pero esto es lo que ha ocurrido, ¿no? O incluso cuando, en mi etapa en el Parlamento Español, yo he sido testigo en interpelaciones, fíjate, desde el ministro Rosón, o sea que yo hablo ya casi de la prehistoria, ¿no?, pero también con Barrio Nuevo y otros ministros, interpelaciones sobre torturas realizadas y sobre miembros de las fuerzas de seguridad
condenados por torturas que no fueron retirados del servicio, que incluso fueron ascendidos y condecorados, ¿no? Y cuando todo esto se hace, pues ¿qué confianza se puede tener en el Estado? Yo recuerdo en la facultad mía de Ciencias Políticas, un catedrático, director del departamento, que ahora está muy comprometido, ¿no?, con las reivindicaciones del independentismo. Recuerdo una discusión enorme, ¿no?, porque planteaba que en Gibraltar no han matado a los del IRA y allí en Inglaterra nadie protesta. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que se han caído los policías, han matado unos cuantos? Pues no debería pasar ningún tipo de problema. Incluso, ¿no?, de justificaciones del GAL, ¿no?, que era un elemento... sí. Por eso te decía que es un Estado del cual sospechas, pero después consideras que el GAL no se puede mencionar, no se puede mencionar la cal viva, ¿no?, porque de repente si mencionas la cal viva parece que estás mencionando la bicha, ¿no?, que nadie quiere... Pero fíjate bien, traer a colación. Es que el GAL, incluso en el momento en que fueron juzgados algunos de los que intervinieron en aquel famoso GAL, ¿no?, no fue considerado como una banda terrorista, con lo cual las víctimas de esa banda, que no fue considerada como tal, como terrorista, pues no han sido acogidos dentro de esa ley a la que me refería anteriormente, ¿no? Joseba, vamos al País Vasco. El 88% de los presos de ETA están en el primer grado, que implica 21 horas en celdas, ¿no?, y 3 horas de patio. Algunas personas están en aislamiento. Y las juntas de tratamiento de cárceles, así como los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, están denegando la gran mayoría de las soluciones de evolución de grado, ¿no? Y las denegaciones a menudo se les acusa de ser miembros de una organización terrorista no disuelta. Tú has hablado de que la Ley 7/2003 plantea condenas que en realidad son cadenas perpetuas encubiertas. Sí, porque lo que plantea son cadenas efectivas de hasta 40 años, es decir, cuando hablo de cadenas efectivas, condenas efectivas, es 40 años día a día hasta el cumplimiento de los 40 años sin posibilidad de reducir penas por el trabajo, o poder salir en libertad cuando cumplen las 2/3 partes de esa condena. Es decir, de eso estamos hablando, pero no es el 88%, es el 93%, de los presos vascos y presas que están en primer grado, cuando en la población reclusa en general en el Estado español es solamente el 1,5%. O sea, de los presos vascos de ETA, el 93%. Y de la población reclusa en general, el conjunto, el 1,5%. El 1,5%. Pero fíjate, recientemente al yerno del rey, del Borbón, ¿verdad?, a Urdangarín, se le pasó a segundo grado. Llevo voces muy críticas, ¿no?, incluso del entorno un poco de donde yo me muevo también, ¿no?, a este hombre se le pasa a segundo grado. Pero es que es lógico. Es aplicar la ley penitenciaria tal cual es. Es que está bien aplicada. Es que es normal que sea puesto en segundo grado prácticamente nada más entrar en prisión. Lo que no es lógico es que ese 93% de los presos y presas vascas están en primer grado desde el primer día que entran en la prisión hasta que salen con la condena cumplida, algunos después de haber cumplido 30 años de condena. Y estar en primer grado, como bien conoces, es estar carente de cualquier tipo de derecho en la prisión, o sea, de nada, ¿no? De nada. Es estar metido en la celda. Y luego hay un número muy importante de estos presos que están en aislamiento, que son 22 horas de aislamiento, normalmente en unos patios cerrados con rejas en el techo, que salen al patio, en ocasiones algunos solamente el solo ahora mismo, hoy, se ha levantado el aislamiento de 2 presos que estaban en la cárcel de Castellón, que llevaban prácticamente 8 años en aislamiento. El argumento en su momento era que actuaban de correos, ¿no? Pero hoy en día ¿tiene sentido seguir manteniendo...? Bueno, no tiene sentido seguir manteniendo una política penitenciaria que nosotros hemos considerado siempre como una política penitenciaria vengativa, ¿no? Por ejemplo, con la política de alejamiento de los presos, ¿no? Esa es una política de alejamiento que la creó cuando Enrique Mújica era ministro de Justicia del Partido Socialista hace ya casi 30 años. Llevamos con una política de alejamiento que supone que de media una familia, para visitar a su familiar preso, recorre todas las semanas aproximadamente unos 700 kilómetros de ida más otros 700 de vuelta, es decir, 1.400 kilómetros para visitar durante 30 o 40 minutos a su familiar preso. Claro, esta es una condena, un castigo a los familiares, ¿no? Claro. O sea, porque el preso o presa al final está dentro de un habitáculo muy cerrado, ¿no?, de pocos metros, ¿no? Pero son los familiares los que todas las semanas se montan en el autobús, recorren hasta el puerto Santa María o hasta Sevilla, 1000 y pico kilómetros y otros 1000 de vuelta, y a eso
tienes que unir que hay unos 109 niños, hijos de presos o presas, o incluso de ambos que están en prisión, que hacen esos mismos trayectos todas las semanas, salen del centro educativo en Castola, en el caso del País Vasco, ¿verdad? Se montan en el autobús los viernes, pierden cualquier tipo de contacto con sus compañeros de clase para hacer las extraescolares de los fines de semana, y todos los fines de semana a ver a su padre, a su madre, cuando esta gente puede estar en las cárceles del País Vasco cumpliendo la pena impuesta por los tribunales, con lo cual estamos hablando de venganza constante, ¿no? Ahí, Joseba, una de las explicaciones es, como planteabas antes, las víctimas primero, ¿no? Y se plantea siempre, bueno, pero la víctima sí, pero mira, está muerta, ¿no? Y por tanto no... Sí, pero Juan Carlos, yo he hablado también con las víctimas y además me preocupo de intentar hablar, y contra más puedo hablar con ellas mejor, ¿no? Yo nunca he oído a ninguna víctima de la violencia de ETA pedir venganza, ni pedir revancha, ni pedir que los familiares sigan viajando esos de cientos y cientos de kilómetros. Una cosa son las víctimas y otra cosa son las asociaciones de víctimas. Yo creo que hay que marcar una diferencia clara entre la víctima individual, que lo que quiere es que se le respete el dolor, que se le apoye, que se le dé cariño, y otra cosa muy diferente son asociaciones de víctimas que hacen de ellas una utilización muy partidista, ¿no? Ahí, fíjate, Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, de Covite, hermana de un concejal del PP asesinado, en un tuit decía, pusiste tú un tuit comentando, dice Consuelo Ordóñez, que la cultura del odio sigue intacta en Euskadi, y es cierto, ella es el más claro ejemplo, decías tú, precisamente de una persona que se erige, ¿no?, como representante por excelencia de las víctimas. Y es una pena. Yo no me suele gustar entrar en confrontación con las víctimas, y ella es víctima, aunque también ella actúa como representante de una asociación. Pero yo le escuchaba ayer o antes de ayer, hace una semana, en relación a una sentencia que se va a dictar el día 23 de este mes de octubre en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el no cómputo de penas de aquellas personas presas, presos vascos que han cumplido condena en cárceles francesas. Claro, que todos los elementos, ¿no? Sí, que se asume la pena que ya has pagado en otro país, que se asume aquí. Y aquí, ¿no? España es el único país que no ha hecho todo esto. Y entonces, sabiendo esta asociación que preside la señora Ordóñez, que posiblemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligue ya a España a cumplir esa sentencia, dice, no, el gobierno tiene que presentar alegaciones una vez se conozca la sentencia. Ya sabemos que no se va a cambiar, pero por lo menos para alargar un año más la estancia en prisión de esta gente. Claro, eso es una situación muy difícil de entender. Habéis vivido siempre un problema con estas asociaciones, primero que se pusieron de parte del Partido Popular en su estrategia política, apoyaron al gobierno igualmente en la estrategia política de hacer, pues eso, del terrorismo un elemento electoral, y algo que me parece profundamente doloroso, y es que ellos decían quién era víctima y quién no. Sí. Y por ejemplo aquí en Madrid, las víctimas del 11M, que no se habían plegado, ¿no?, a esas necesidades electorales del Partido Popular, bueno, no solamente no las consideraban víctimas, sino que desde ese mismo entorno insultaban a Pilar Manjón, decían, recuerdo, en un concejal del PP diciendo, cuando Pilar Manjón reclamaba un monumento, ¿no?, para recordar a las víctimas del 11M, decía, no, si al final vamos a hacer hasta un monumento a las putas, ¿no? Dijo este concejal del PP. Pero eso tiene también una relación directa con el intento del gobierno de aquella etapa, de aquel atentado, donde quiso cargar la responsabilidad sobre la organización ETA en los atentados aquellos, aún a sabiendas de que no había sido ETA, ¿no? Joseba, una cosa es real, ¿no?, en los permisos de salida, ¿no?, que también esta nueva evolución del grado tiene, bueno, pues, claro, el argumento que se da es, bueno, que se pueden violar los derechos de las víctimas, que estos presos que salgan reciban celebraciones, exaltaciones. ¿Cómo se solventa eso? No, desde hace mucho tiempo no está habiendo ese tipo de celebraciones, exaltaciones. Sí que ha habido en un pasado, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo esas celebraciones se hacen en un entorno bastante discreto, bastante cerrado, en una sociedad. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que aún posiblemente no compartiendo lo que ese preso o presa ha podido hacer, pues quiere que salga en libertad y se alegra de que haya salido en libertad. Por lo tanto, no es exaltar lo que se haya podido hacer, es alegrarse simplemente de que se ha terminado, en la mayor parte de los casos, una larga condena de años de privación de libertad. Por lo tanto, eso no se está haciendo. ¿Son los presos de ETA presos políticos? Son de motivación política.
desde mi punto de vista, no son presos que podríamos catalogarlos como presos de carácter social, son presos que tienen en su trayectoria, en su actuación, tienen una motivación política, sin duda. Hay gente que dice, no, son simplemente asesinos, no hay ningún tipo de argumentario que vaya más allá. Mira, si solamente fueran asesinos, no se les estaría aplicando una legislación excepcional exclusivamente dedicada a este colectivo. Es decir, por lo tanto, se aplicaría la normativa general. Y en cambio, hay una normativa específica que se aplica a este colectivo y que sin duda reduce enormemente sus derechos civiles y vulnera fundamentalmente los derechos humanos de estas personas. O sea, hay un elemento que me parece interesante, ¿no? Las autoridades penitenciarias y también los partidos políticos, a veces el PSOE también ha caído en esto, reclamaba una autocrítica a los presos, ¿no? para que se pusieran en marcha los elementos de beneficios penitenciarios que se aplican, como tú planteabas antes, a cualquiera simplemente, ¿no? por el tiempo de la condena transcurrida. Mira, hay dos cosas. Una que hay, y además lo poníais en la primera pantallazo que he visto ahí, que ha habido un reconocimiento del daño causado por el colectivo de presos y presas. Por lo tanto, hay un reconocimiento de ese daño que se ha causado fruto de la actuación violenta que ha ejercido esta organización y quienes han militado en ella. Por un lado está eso. Por otro lado, claro, no se puede exigir, para cumplir la ley, el gobierno no puede estar exigiendo nada que no aparezca en ningún reglamento o norma. Es decir, la política de alejamiento, por ejemplo, no está sustentada en ninguna ley. Fue una decisión política, que hace 30 años hubo un gobierno, que era un gobierno socialista, que decidió esa política no tanto de dispersión, sino de alejamiento. Bueno, pues decisión política tiene que ser terminar con ella, y para eso no se puede exigir ni colaboración con la justicia, ni delación, ni arrepentimiento, ni ir de rodillas hasta la Virgen de Lourdes. No se pueden exigir cosas que no están sustentadas en ninguna norma. Y eso lo está haciendo también, o lo está diciendo de vez en cuando el Partido Socialista o el Gobierno Socialista, cuando sabe que terminar con la política de alejamiento, y lo dijo el ministro, no son beneficios penitenciarios, es simplemente cumplir la norma penitenciaria. Hay otra cosa, Joseba, que me parece también muy interesante, y es no exigir esta autocrítica por el dolor infligido como una manera de recibir un tratamiento penal y carcelario propio, ¿no? del Estado de Derecho, sino como una vía de recuperar una memoria que permita la convivencia en el País Vasco. Y eso es un elemento que sí que parece que cobra otra perspectiva, es decir, que tiene más que ver con estas ideas de una justicia restaurativa. Tú antes lo planteabas, ¿no? ¿Qué más le da a una víctima, ¿no? salvo esa idea de venganza, que le metan a alguien 20 años en la cárcel? ¿Qué satisfacción recibe más allá de esa mera venganza? En cambio, si esa gente que ha hecho estas barbaridades, que ha asesinado, que ha generado tanto dolor, hace un reconocimiento que ayude a la otra persona a encontrar la paz, ¿no? y la serenidad, ahí se están sentando bases para la reconstrucción de la memoria y de la paz en el Euskadi, en el conjunto del Estado. Comparto en parte lo que dices, ¿no? Y además, repito un poco que se ha venido haciendo por parte del colectivo ese reconocimiento del daño causado. Incluso en algunos juicios que se han celebrado, yo quiero recordar, algunos se han celebrado en territorio francés, los propios acusados también han hecho ese reconocimiento ante las propias víctimas de ese daño causado. Ahora, si ese planteamiento se hace para que esos presos o presas tengan derecho simplemente a que se les aplique la legislación, yo me niego rotundamente. Hay presos que estaban planteando, Joseba, que ¿dónde está el reconocimiento por parte del Estado de nada? ¿No? Es decir, como diciendo, o sea, como que se trata de una suerte de humillación extra, ¿no? Sí, ese es el... Y además lo decía Pablo Casado, que también le he escuchado en vuestro pantallazo, ¿no? Es decir, hay que hacer un mapa de vencedores y vencidos. Oiga, ¿y a dónde nos lleva un mapa de vencedores y vencidos en este país? A seguir confrontando, a seguir enfrentándonos. Aquí lo importante es que la violencia que en su momento ha generado ETA ya no existe porque ETA no existe. O sea, pero sigue habiendo gente, e incluso en algunas de las negativas para el cambio de grado, se viene a decir, no, se tienen que desvincular de la organización. Oiga, si es que esa organización es que ya ha desaparecido, es que es la propia organización quien se ha desvinculado, incluso de su propia actuación. Por lo tanto, no tiene mayor sentido. Mire, yo quiero retomar lo que comentabas antes porque me parece importante dejarlo claro.
Yo creo que todo preso o presa de manera individual puede hacer lo que crea conveniente hacer, reconocer que aquello que hizo causó dolor y lo siente y pide perdón, que haga, pero que lo haga voluntariamente, pero que no lo haga como una exigencia cuando ninguna normativa ni ninguna ley se lo exige. Y es ahí donde el gobierno, sobre todo el gobierno del Partido Popular, y yo espero que el Partido Socialista cambie de actitud, está chantajeando a este colectivo de presos y presas, exigiéndoles cosas que la ley no exige. Me comenta siempre mi amigo Roberto Uriarte, Le conozco. profesor de Derecho Constitucional en Bilbao, que no podemos parecernos, ¿no?, a los que han roto, ¿no?, el orden social y que cumplir, ¿no?, la legislación, cumplir el Estado de Derecho, no caer en la venganza, es una manera de ayudar, ¿no?, a esa convivencia que se quiebra. Uno de los elementos donde se quiebra de una manera bastante terrible es el caso de las enfermedades, ¿no? Es decir, hay presos enfermos, a veces incluso con enfermedades terminales, no reciben, ¿no?, ningún tipo de... Pero además cuando la ley hay la aplicación de la ley que les permitiría salir, les ampara, ¿no?, que puedan cumplir esa condena en prisión atenuada en su domicilio. Ahí en estos momentos nosotros tenemos el cálculo hecho de hay 13 presos con la afiliación, que conocemos quiénes son y cuáles son las dolencias muy graves, en algún caso terminal, que podrían estar perfectamente en su casa, pues cumpliendo el tiempo que le queda de prisión, de condena, ¿no? Pero hay otros 11 más que no quieren que se conozca su situación, prefieren mantenerla en secreto, porque incluso no quieren que sus propios familiares conozcan cuál es su situación, que elevaríamos la cifra a unos 25 personas que están en una situación muy grave. Yo quiero recordar que hace 2 años instituciones penitenciarias, cuando estábamos exigiendo la libertad de uno de ellos, estaba muy mal, sacó una directriz que decía: solamente lo pondremos en libertad, lo llevaremos a su casa si estamos seguros que se va a morir. Oiga, ¿hay algo más inhumano que eso? No, usted tiene que ponerlo en libertad, estando tan grave, no para que se muera, sino incluso para que pueda salvar su vida. Y eso es lo que no se está haciendo. Ahí se ha trasladado el gobierno socialista ha trasladado a un preso, a un tal Miquel Arronategui, de una cárcel del sur del Estado, a Zaragoza, creo. Claro, pero es que incluso ni lo ha trasladado a una cárcel vasca. Pero además, repito, los presos enfermos, realmente enfermos, no estamos diciendo que sean trasladados a las cárceles vascas, estamos diciendo que sean trasladados a sus domicilios, que es donde están siendo trasladados cualquier otro preso en situaciones bastante menos delicadas que lo que están algunos de estos. Es espectacular, ¿no?, Joseba, el miedo que tiene un gobierno, ¿no?, a esta respuesta virulenta, a esta respuesta fuera de toda mesura por parte de la derecha, ¿no?, que va a hacer un escándalo en el momento en que no sea la venganza la que... Claro, pero... Luego, fíjate, es muy curioso, ¿no?, un tipo que indirectamente seguramente ha generado muertes, ¿no?, porque un tipo que ha robado, como ha robado Zaplana, ¿no?, después las listas de espera en España son enormes, no hay dinero para la dependencia, no hay dinero para las pensiones, y eso genera también bajada de la esperanza de vida. En cambio, Aznar, como pedía el otro día, ¿no?, que se liberase a Zaplana porque era una persona que estaba enferma. En cambio... Por humanidad, ¿verdad? Y bueno, y si está enfermo... A mí me parece bien, si está enfermo, que salga Zaplana también. Si está enfermo, por supuesto, claro. yo apoyo que... Está enfermo de verdad, no como Pinochet o como Fujimori o como esta gente. Habría, ¿no?, que recordar, yo creo que quienes nos están escuchando recordarán al general Galindo, ¿verdad? El de la Cal Viva, ¿no?, el del Gal Verde, ¿no? Pues aquel de 75 años de condena, pues cumplió pocos meses y fue puesto en libertad porque tenía una arritmia. Es decir, la justicia, cuando se dice la justicia es igual para todos, no es cierto. No es cierto. La aplicación de la justicia no es la misma y se utiliza esa aplicación de la justicia dependiendo quién sea la persona, el preso o presa a la cual se le aplica. Joseba, ¿no?, en esa misma línea, en esta idea de venganza, en esta idea que tiene detrás, por supuesto, hay una parte objetiva, que es el daño real causado por la organización terrorista ETA, pero también la utilización política, ¿no?, por parte de la derecha de ETA y hoy en Venezuela, ¿no?, como los únicos elementos que tienen como para ya digo, esconder su mal gobierno. Y en ese sentido, las penas exacerbadas, ¿no?, forman parte también de este catálogo y no hay una proporción, ¿no?, entre el daño social provocado por el delito y la pena. Y hay un ejemplo que creo que es bastante evidente, son los jóvenes de Alsasua. Antes de hablar de ese tema, si me permite un segundo nada más, fíjate, con la aplicación ordinaria de la ley,
al colectivo de presos y presas vascos, más de la mitad hoy están en libertad. Es decir, con la aplicación de la ley que se aplica a cualquier otro preso o presa en el Estado español, más de la mitad de los presos de ETA hoy estarían en sus casas por el cumplimiento de la pena. Pero en cambio, con esa legislación excepcional, siguen en prisión incluso hasta el cumplimiento efectivo de esos 40 años de prisión. El caso de Alsasu, y además, si me permites, vamos a comparar el caso de Alsasu con el caso de La Manada. En el caso de Alsasu, son unos jóvenes que tienen una bronca nocturna en un bar un sábado noche con 2 guardias civiles del pueblo de Alsasu. La Guardia Civil les detiene, la Guardia Civil los lleva a la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional quien les juzga es una juez cuyo esposo es teniente coronel de la Guardia Civil y además es una juez que ha sido condecorada 2 veces por la Guardia Civil. Eso en cualquier país normalito, y este no lo es, en cualquier país normalito, esta juez estaría apartada de este procedimiento. Pero te diré más. En el caso de La Manada, son juzgados, son condenados, se presenta un recurso y están en libertad. En el caso de los jóvenes de Alsasu, son juzgados, son condenados, se presenta un recurso y están en la cárcel. No podemos hablar de una justicia equiparable igual para todos. Hay un elemento también del que se habla muy poquito y es que todo el régimen penitenciario en España está pensado para hombres y hay muchas mujeres sufriendo cárcel. Sí, y es un poco la mentalidad, pero histórica, ya no solamente de este gobierno, ni incluso ni del Partido Popular. Históricamente, el régimen penitenciario está siempre pensado en el hombre. Sí que es cierto que hay más penados, muchísimos más penados hombres que mujeres. El porcentaje es muy elevado, hay una diferencia importante, pero se tiene muy poco en cuenta a la mujer en la prisión, que tiene que tener un tratamiento muy específico. Y lo mismo en el caso de las presas de ETA. En el caso de las presas de ETA, de las que hay prácticamente unas 3 décadas, unas 30 o así, cada una de ellas está en una prisión diferente, las tienen totalmente separadas. No hay 2 en la misma prisión, con lo cual a esa política de alejamiento se une la de la dispersión entre ellos, de tal forma que esa presa de ETA no puede hablar con otras presas que han podido estar condenadas por causas parecidas a la suya, con lo cual la venganza es doble también, ¿no? El mapa de la dispersión es como muy sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que en Francia, ¿no? Recientemente se han acercado a algunos presos, ya has planteado, no sé si tenemos el mapa de la dispersión ahí enfrente, ¿no? Claro, que demuestra esto, ¿no? Que estamos planteando que hay un elemento que tiene que responder a esa idea de venganza, ¿no? Que no responde a una idea de justicia. Pero creo que responde a una idea de venganza, que incluso ya respondía a esa idea de venganza cuando se aplicó la política de alejamiento hace ya esos 30 años, y aquellos que aplicaron aquella política de alejamiento dicen que lo hicieron para terminar con ETA, pero hay que reconocer que incluso estratégicamente esa política de alejamiento no les dio resultado, porque ETA tomó la decisión de dejar la violencia 22 años después de aplicarse la política de alejamiento, con lo cual estratégicamente fue un error. Pero incluso ahora que ya ETA, este mes va a hacer 7 años que abandonó la práctica de la violencia, ¿pero qué sentido tiene seguir manteniendo esa política de alejamiento cuando ETA es que ya no existe? Es que los propios presos de ETA, en un debate interno que han tenido y que ha durado casi 2 años ese debate interno, son los que han pedido a la propia organización poner fin a su actividad. ¿Qué sentido tiene seguir manteniendo todo esto? De alguna forma, Pedro Sánchez, ¿no? Sus discusiones previas, ¿no? Después de esa salida del gobierno, de la Secretaría General del PSOE, entonces esa virulenta sucesión de acontecimientos, ¿no? Que al final le hicieron regresar y ser ahora mismo presidente del gobierno, hizo declaraciones acerca del acercamiento de los presos vinculado, ¿no? a que ETA había dejado de matar. Vamos a escuchar al presidente Sánchez. En esto no me escondo, soy claro, es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria, pero por una sencilla razón, y es porque ETA ha sido derrotada. Y en consecuencia lo que yo le pido al conjunto de fuerzas políticas es que este no sea un elemento de división cuando la democracia derrotó a ETA. Sí. ¿ETA fue derrotada, Joseba? Bueno, ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad. Yo creo que tuvo que ver... Entonces, hablando con gente del País Vasco, parece que todavía cuesta reconocer que ETA fue derrotada, que ETA perdió esta batalla, esta guerra, vaya.
no la batalla, la guerra. Perdió el planteamiento que hacía de negociar con el gobierno una salida diferente a la que en estos momentos estamos viviendo, que no hay salida, no hay una solución global al problema. Y eso ahí tomó la decisión, y sobre todo porque también la parte política del país, en este caso del País Vasco, también entendió que había que avanzar mucho más y profundizar en las vías políticas, ¿no? Por lo tanto, la decisión de ETA es esa. Si lo hizo porque perdió, porque fue derrotada, ¿y a mí qué más me da? Es decir, a mí lo que me importa es que en estos momentos ETA no actúa, y lo que me preocupa es que todavía sigue actuando la violencia de Estado. A mí eso sí que me preocupa. Yo lo de la derrota, porque creo que esa asunción permite construir más allá de... Le pasa a veces a una izquierda, ¿no? Que no quiere asumir que la izquierda, tal cual la hemos conocido en el siglo XX, pues fue derrotada, ¿no? Y eso te permite no estar con la nostalgia de mirando constantemente hacia atrás, sino como las preguntas siguen intactas, ¿no? Puedes pero fíjate, seguir trabajando en ellas. Lo cierto es que, igual es porque tenía que ser así, que quienes han dado pasos para terminar definitivamente con la violencia, fundamentalmente, ha sido la propia organización ETA cuando en el año 2011, en octubre del 2011, es decir, hace 7 años, dice que hasta aquí hemos llegado y ya no practicamos la violencia. Y después entrega las armas. Por cierto, entrega las armas cuando el propio gobierno de Mariano Rajoy no quería saber nada de iniciar un proceso calendarizado y pactado de entrega de las armas, como se ha hecho en cualquier otro país donde ha habido una violencia de corte político, ¿no? Y se buscó la ayuda internacional para hacer una entrega de las armas controlada, ¿no? Y hace 4 meses pues toma la decisión de bajar la persiana. Hay gente que plantea que en otro país, ¿no?, con un conflicto como el que hemos tenido aquí en España, una persona como Otegi, ¿no?, que intentó, ¿no?, lograr acelerar, adelantar la disolución de ETA, no solamente no hubiera terminado en la cárcel, sino que hubiera tenido algún tipo de reconocimiento, ¿no?, internacional, bueno, porque hubiera ayudado, ¿no?, en otros lugares a resolver conflictos. Y aquí, en cambio, Otegi terminó en la cárcel. Sí, el caso de Otegi, ha estado 7 años, o Rafael Díez Usabiaga, que era secretario general del sindicato LAP, un sindicato muy importante en el País Vasco, pues terminaron en la cárcel porque ayudaron a esa ciaboga para reconducir todo esto a una situación exclusivamente política, ¿no? Y fueron condenados y estuvieron 7 años, o han estado 7 años en prisión, y eso es difícilmente entendible, ¿no? Y luego, yo de verdad... Solo desde esa, como decíamos, desde la venganza, desde la rabia, y oyes algunas declaraciones que también habéis trasladado a la pantalla hace un momento, y da la impresión que algunos echan de menos a ETA, como diciendo... Vamos a escuchar a Casado y a Rivera, a ver qué lindezas nos cuentan. Si tienen que ceder al chantaje de los batasunos que votaron su moción de censura, que lo expliquen ellos a los españoles, pero que no se oculten en el burladero de un partido digno que no va a permitir una política penitenciaria a la medida de los asesinos. Si usted ha decidido, por pagar los 5 escaños del PNV o los 2 escaños de Bildu, cambiar esta política y va a hacer una política de privilegios para los presos de ETA, usted, como político, como líder político, lo puede hacer, tiene usted razón, pero lo debe explicar y no piense que vamos a comulgar con sus ruedas de molino. Ya se lo digo, nosotros estábamos donde estábamos, ni un privilegio para los presos de ETA, justicia y dignidad. Yo la verdad que, desde el punto de vista estrictamente como ciudadano, ¿verdad?, escuchas todo esto y da la impresión de que hay partidos políticos que su único leitmotiv o propuesta que lanzan es hablar de ETA o hablar de Cataluña, ¿no?, en estos momentos, ¿no? O sea, que no hay otras propuestas de carácter social, económico, cultural. Es decir, claro, y ETA ya se les ha acabado. Pero siguen intentando hacer ver que lo que quiere hacer el gobierno socialista, cambiando o modificando algo la política penitenciaria, es un privilegio. No se equivocan. Mienten. Rivera, como casi siempre. Mienten. En definitiva, lo que, en todo caso, yo quiero creer en la voluntad del gobierno socialista de cambiar algo. Lo que quieren es volver a restituir una política penitenciaria de carácter humanista. Por lo tanto, es una falsedad constante y, sobre todo, es una utilización de la violencia como un arma arrojadiza entre partidos, que es lo último que deberíamos de hacer, ¿no? Tú perdiste a tu tío, Luis Azcárraga Pérez Caballero, general asesinado por ETA en el año 88. Sí, bueno, yo de decir, igual me das pie a decirlo también, yo sentí pena, como cualquier otra víctima que se ha generado en este país, la misma.
la familia del general asesinado y la mía es una familia que ha estado enfrentada fundamentalmente desde el tiempo de la guerra. Quiero recordar que un tío mío, tío carnal, hermano de mi padre, y estando en la misma celda con mi padre, fue sacado y fue fusilado en el cementerio de Derio, en Bilbao, y me acuerdo que mis abuelos pidieron clemencia a la familia del general Azcárraga para intentar salvar la vida de su hijo, y la respuesta fue, bueno, en esos ríos se ha metido él, ¿no? Quiero decir que a pesar de todo eso, yo sentí pena por el asesinato del general Azcárraga. Claro, eso hay gente que no lo entiende, ¿no? Que nos da pena cuando se mata a cualquier ser humano. Vivir es una heroicidad, ¿no? Y hay que tratar a cualquier vivo como un héroe. Joseba, eres portavoz de la plataforma SARE, que significa red. Red, sí. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, el SARE se crea hace 4 años aproximadamente. Normalmente está conformada por personas que no tienen una adscripción, no todas tienen una adscripción partidista, ni incluso ideológica, pero que les une una especie de paraguas muy amplio común, que es la defensa de los derechos humanos, en este caso de los presos y presas vascos, ¿no? Y hay gente que es militante del nacionalismo vasco, del PNV o de la izquierda abertzale, pero también militantes del Partido Socialista. Yo creo que no hay del Partido Popular, también lo tengo que decir, pero intentamos que sea una red que persigue fundamentalmente 4 objetivos, ¿no? Por un lado, terminar bien este proceso desde la desaparición de ETA. Es decir, nosotros creemos que hay 2 elementos troncales que hay que solucionar. Por un lado, el tema de las víctimas. Hay que llegar a un acuerdo, no sé si de mínimos o de máximos, entre todos, para un planteamiento común en relación a todas las víctimas de todas las violencias. Eso requiere mucho esfuerzo, pero hay que hacerlo. Y luego el tema de las cárceles. Nosotros creemos que hay que terminar con la situación de las cárceles. No creemos que se puede dar por finalizado un proceso de estas características manteniendo en prisión en estos momentos a 230 presos y presas con una vulneración constante de sus derechos, y ahí entran esas 4 variables que nosotros estamos intentando atender, ¿no? El tema del alejamiento, hay que terminar con él. El tema de los presos gravemente enfermos, hay que tratar de que vengan a las cárceles, a sus casas, mejor dicho, para una prisión atenuada cumplan la condena. El tema del no cómputo de penas, que creo que se va a solucionar a través de la sentencia de Estrasburgo el próximo 23 de octubre, y luego el régimen de excepcionalidad que se aplica a este colectivo, que eso es la clave, ¿no? Esa ley que tú te has referido, a la 7/2003, es la clave de la vulneración de todos los derechos de estos presos. Esa ley que permite esa condena a cadena perpetua, encubierta, por supuesto, esa ley que impide que el preso pueda redimir penas, que pueda salir en libertad cuando cumple los 2/3 de la condena. Es decir, hay que intentar derogar esa ley de ir a la legislación ordinaria. No existe ETA, pero las sentencias por el enaltecimiento de terrorismo se han multiplicado, y a tuiteros, a artistas, la judicialización de la política está llevándonos a callejones sin salida. Has estado recientemente viendo a las presas catalanas y a los presos catalanes. Ayer visité a la presidenta del Parlamento, a Carmen Forcadell, en la prisión de Tarragona. Hoy a la mañana está con Dolor Bassa, que es una consejera que está en la prisión de Figueras, y la semana pasada estuve con todos los presos que están en la de Nors, al lado de Barcelona, ¿no? ¿Esperas con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, sostenido, ¿no?, por Unidos Podemos, por nacionalistas vascos y catalanes, esperas algún tipo de cambio en esta judicialización de la política y en este tratamiento a los presos? Yo sí que espero, porque con motivaciones políticas. Yo creo que lo que no podemos hacer es dejar los problemas políticos en manos de la justicia, y menos de una justicia que ya sabemos cómo en algún caso funciona. ¿Eres ¿no? optimista? Sí, soy optimista. Lo que pasa es que hay que dar pasos, y la Fiscalía General del Estado tiene mucho que hacer. El señor Sánchez no puede seguir diciendo que hay una separación de poderes y la Fiscalía General del Estado tiene su campo propio. No, porque la Fiscalía General del Estado orgánicamente depende del gobierno y puede hacer mucho para intentar reconducir esta situación a situaciones de normalidad, ¿no? Joseba, se nos acaba el tiempo. Este sábado la plataforma Orain Presoak organiza una manifestación en Donostia. Por la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, sí. Yo voy a intentar ir. Muy bien. Voy a estar en Murcia, voy a hacer todo lo posible por ir. A ti te veremos allí. Sí, allí estaré. Serás bienvenido, como tantos y tantos que creo que van a estar el sábado en esa manifestación. Bueno, creo que el fin de ETA fue una alegría para nuestro país, y ojalá ni la venganza ni el odio
nos obliguen a seguir pensando de una manera triste, ¿no?, en las posibilidades de nuestra democracia. Joseba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Desobedientes, muchas gracias por acompañarnos una semana más de regreso aquí en La Frontera, creo que atreviéndonos a hablar de las cosas que no se cuentan en otras televisiones, y eso es la razón por la cual estamos aquí y por la cual estamos llenos de alegría de que tú estés ahí, al otro lado. Hasta la semana que viene, desobedientes.